Y le agradezco a Raquel Saet, académica de la Universidad Iberoamericana, y a Sofía Niño de Rivera, analista internacional, miembro de Comexi, que estén con nosotros para hablar sobre el tema más enfocado en la relación binacional. Bienvenidas ambas. Muchísimas gracias, Pedro. Y es un gusto también ver a dos generaciones distintas de internacionalistas y nos da mucho gusto de verdad contar con su presencia. Raquel, comencemos con usted, por favor, su expectativa sobre este discurso del Estado de la Unión. Bueno, creo que va a haber mucho enfoque en los temas migratorios porque de las encuestas que se han hecho últimamente se ha visto que el tema migratorio ha superado incluso el tema económico en varios aspectos. Entonces, el tema migratorio también va ligado con los problemas de seguridad que se refieren al fentanilo, y van a hablar del narcotráfico y van a hablar también de del muro, ¿no? Que es un tema muy de Trump. Y que Biden lo tomó al final para que le autorizaran el presupuesto como una moneda de cambio para que le dieran, para que le autorizaran dinero para apoyar a Ucrania en la guerra. Eso ha sido algo muy interesante, y entonces en la mente de los votantes norteamericanos está el tema de la migración como un tema principal. Creo que se va a enfocar Biden mucho en el tema económico, a pesar de todo, y esto es porque la economía está muy bien en varios sentidos. Claro que hay algunas altas y bajas, y que los referentes son, por ejemplo, la Fed, que no ha bajado las tasas de interés, pero por el otro lado también está que la bolsa de valores ha subido y que la gente tiene mucho dinero en sus bolsas para gastarlo, simplemente está esperando. Así que me parece que migración, economía, y tal vez hablen también, bueno, obviamente van a hablar de los temas internacionales. De las guerras, ¿no? Sí, la presencia o la relevancia de Estados Unidos en esta guerra en Medio Oriente, también en Ucrania, y la tercera guerra, que es la guerra donde la amenaza de China hacia Taiwán. Entonces yo creo que esos van a ser los temas, tal vez haya uno que otro, pero básicamente yo me enfocaría en esos tres y veremos qué más nos dice el discurso. Sofía. Bueno, yo creo que la expectativa es mucha, porque es el ritual político más importante para un presidente, el discurso del Estado de la Unión. Para empezar, yo creo que Biden va a utilizar este discurso más como un acto de campaña que como una obligación constitucional que tiene el presidente, sobre todo tomando en cuenta que acaba de pasar el supermartes, que fueron estas elecciones primarias en Estados Unidos, donde, bueno, tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Biden arrasaron en estas primarias. Definitivamente estos dos virtuales candidatos seguramente son los que vamos a ver en la boleta electoral. Entonces, pues, Joe Biden, creo que a pesar de que va a tener más de 20 millones de espectadores cautivos en este discurso, creo que lo va a dirigir mucho más hacia este sector de indecisos que quizá, por ejemplo, justamente en el supermartes, en las elecciones primarias, le habían dado su voto a Nikki Haley, y ahora pues puede que se pasen al lado demócrata. Entonces yo creo que va dirigido para ellos, también va dirigido a sectores vulnerables como los afroamericanos, los latinos, el voto joven, que han estado un poco desencantados con el presidente Biden, debemos de decirlo. Entonces, creo que va a ser dirigido hacia ellos, y sin duda va a destacar todos los aciertos que ha tenido su gobierno. Justamente ayer leía un artículo del Washington Post donde contrastaban, ¿no?, las expectativas que se van a tener para este discurso contra el del año pasado, y señalaban estas 24 promesas que en el discurso del año pasado Joe Biden había hecho, y destacaban que nada más 4 de ellas se habían cumplido. Exacto. Que eran la suspensión del techo de la deuda, la reducción del gasto fiscal, el garantizar el seguro social a los adultos mayores y lo de las tarjetas de crédito, exactamente. Claro. Entonces creo que sí, efectivamente va a ir sobre esta línea económica. No va a mencionar, obviamente, que pues no vetó las armas de asalto. Se va a concentrar más, por ejemplo, también en promover todo el tema de los derechos reproductivos de las mujeres y todos esos temas impopulares y que son antítesis del lado republicano. Claro, y yéndonos a imaginar, yéndonos a tratar de adivinar el futuro, ¿qué es lo que le podría esperar a México? Una relación binacional en ambos casos, con un segundo mandato de Joe Biden y con un segundo mandato de Donald Trump. Raquel. Yo considero que si queda Biden,
pues seguiría un poco de la misma política, aunque vemos que vamos a cambiar de gobierno, pero el gobierno es del mismo partido. En el caso, bueno, supongo que va a ganar Claudia, no lo sabemos, pero en caso de que eso sucediera, estaríamos hablando de que hay una continuación de lo que hay hoy en día. Si fuera Xóchitl o cualquier otro candidato, tendríamos que ver cuáles son las posturas, ¿no? Las posturas. Sin embargo, creo que habría una buena relación en el caso de que fuera Biden. En el caso de que fuera Trump, creo, y por lo que nos ha dicho el propio Trump, que él va a ser muy diferente que en el primer mandato. Nos damos cuenta de eso. Entonces va a haber, el tema migratorio no va a estar asesorado por la gente moderada, no va a contratar a ninguno de los moderados, porque los moderados, al final de cuentas, se volvieron sus enemigos. Claro. Entonces, pues a ninguno de ellos. No va a contratar a los generales que hablan de la seguridad. A esos generales no los va a tomar. Van a tomar nada más a los que son leales a él. A los más radicales. Y que son leales. Para él la lealtad es muy importante. Entonces tenemos que considerar eso. Y aquí con Trump, cualquiera de los dos escenarios en México, pues tendría que sopesarse de acuerdo a lo que suceda al final de la contienda. Pero quisiera hacer nada más una anotación de lo que dijo Sofía, me parece importantísimo. Es la oportunidad de oro que tiene Biden en este momento, porque los que ven a estos eventos son toda la población o toda la gente que quiere enterarse de los temas. En cambio, cuando están los rallies, pues nada más va la gente que los apoya. Esta es la oportunidad de oro, porque después de esto vienen los debates, y en los debates es una guerra. Entonces creo que tiene la plataforma exacta en este momento y debe de aprovecharla lo mejor que pueda. Biden se fue este fin de semana a Camp David precisamente para afinar este discurso. Así que veremos. Y que está la expectativa en que si no va a tener algún desvarío durante el discurso, no va a confundir presidentes o no se va a quedar recallado. Sofía, tu análisis respecto a la relación bilateral con ambas posibilidades, en ambos lados. Bueno, definitivamente se quede Joe Biden o vuelva Donald Trump a la oficina oval, definitivamente para México no va a ser un paseo en el parque. El tema migratorio está en el centro del debate, tanto para los republicanos como para los demócratas. Obviamente los republicanos han abanderado el tema de la migración y lo han llevado hacia un extremo muy, muy radical. Recordemos que recientemente, justamente en el Senado, pues se quería, y en la Cámara de Representantes, se planteaba promover el juicio de destitución de Alejandro Mayorkas, el secretario de Interior. Entonces, esto pues que es nada más justo por el tema de la crisis que hay de inmigración. Entonces, creo que, y menciono esto porque al final creo que nos puede dar la pauta de cómo sería el tono en cuanto a la agresividad que mantendrían los republicanos y sobre todo un presidente como Donald Trump. Entonces, bueno, e incluso aunque ganaran también los demócratas, justamente la crisis de migración es tan grave que lo único que se ha provocado es que las posturas de Joe Biden, quien en campaña la vez pasada dijo que iba a tener un enfoque mucho más humanista con el tema de la migración, lo único que ha provocado es que se esté radicalizando. O sea, estamos viendo muchas veces que en estos discursos está incluyendo elementos del MAGA, del movimiento Make America Great Again, que realmente es una característica nada más de los republicanos. Entonces, ahora también lo está adoptando Joe Biden y esto puede ser algo muy peligroso para la agenda de gobierno. O sea, definitivamente estamos viendo que México ya está en el centro del discurso de la campaña tanto de Biden como de Trump. El reto aquí, y también es un reto para nuestras candidatas, es que ellas logren posicionar el tema de migración como un tema de agenda de gobierno, ¿no? Y pues también que lo veamos y lo capitalicemos como una oportunidad, porque al final esto genera fuerza laboral no solamente para México, sino también para Estados Unidos, en vez de verlo como un problema exclusivamente de Estados Unidos y permitir que se selle la frontera sur, porque esto es también muy cierto. Donald Trump en la ocasión pasada amenazaba con el muro. Ahora lo puede llevar a un extremo todavía mucho más grave, hablando de que tiene facultades para sellar la frontera sur. Esto puede tener repercusiones gravísimas, no solamente en términos de flujo de personas, sino en términos comerciales.
¿no? Entonces, bueno, me enfoqué mucho en la parte de migración, pero por supuesto que también el tema de comercio es sumamente relevante para la agenda bilateral. Porque viene la renegociación, ¿no? Sí, es la revisión precisamente, no es una renegociación como tal, pero es muy importante y es crucial en 2026. El TEMEC tiene una cláusula que es la Sunset Clause, que establece los periodos de revisión. Claro. Entonces, pues, para el sector laboral, para el sector agrícola, va a ser muy importante quién esté al frente de esa negociación. Raquel. Sí, yo estaba pensando en lo que estaba diciendo Sofía acerca de las candidatas y creo que es una importante oportunidad para México que cualquiera de las dos que queden se vuelvan realmente las líderes de la región, porque México no ha tomado desde hace mucho tiempo un papel de liderazgo en la región. Y aquí no nada más estábamos hablando de la migración de México, sino de todos estos grupos que vienen de otros países y entonces... Es decir, desde el origen, ¿no?, de la migración. Sí, pero tomar realmente las riendas del asunto migratorio. Y sí da un poquito de preocupación que el tema migratorio sea tan central, pero es lo que es. Y entonces Biden, aunque sí se ve como MAGA, como esto de Make America Great Again, en realidad lo que está haciendo es tomar los temas que son muy importantísimos para la agenda de los votantes hoy en día, sobre todo los votantes que no saben por quién irse, y darse cuenta que el tema migratorio es fundamental. Entonces, por eso es el enfoque, y por eso la migración es tan importante. Creo que en el tema bilateral, pues, está todavía muy candente. Creo que los que están haciendo prospectiva deben estar considerando todos los escenarios. Pero por el otro lado, en Estados Unidos, pues están más pendientes de lo que puede ser, de lo que tiene la relación de Estados Unidos también con el resto del mundo. Porque no olvidemos que Trump quiere cerrar no solamente la frontera, sino quiere cerrar cualquier relación de Estados Unidos con el mundo, incluso con las relaciones con las organizaciones internacionales, como cuando dice de los de la OTAN, es que tienen que pagar, ¿no? Y salirse de la OTAN yo creo que sería un momento muy, muy peligroso. Y eso es lo primero que haría Trump. El tema de cambio climático. Por supuesto también. que ese sería, obviamente, sin ningún problema lo haría, ¿no? Y este tema es muy importante y qué mejor que dos expertas en el tema internacional para que nos hablen sobre si está en riesgo la geopolítica con Donald Trump, con un segundo mandato de Donald Trump, Sofía. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, al final los dos han mantenido respecto a todos los conflictos internacionales pues muy ambivalentes, y ahorita debemos de tomar en cuenta que hay dos frentes de guerras abiertos, ¿no? El tema de Rusia y Ucrania y el tema de Israel en Gaza. Justamente yo creo que va a ser uno de los puntos que Biden ahora mencione en el discurso del Estado de la Unión, porque le va a pedir, también recordemos que el punto también de este discurso es pues pedir al Congreso, ¿no? Y entonces al Congreso le va a pedir ayuda para pues reforzar toda esta ayuda que ha estado bloqueada por parte de Estados Unidos hacia Ucrania, no solamente en términos humanitarios, sino también armamentísticos. Entonces, pues es clave justamente cómo lleve Biden este discurso para ver si se va a reactivar por parte del Congreso pues la aprobación de esta ayuda o si se va a suspender. También estamos viendo, por ejemplo, que líderes como Netanyahu en Israel están apoyando mucho la candidatura de una figura como Donald Trump, porque saben que les conviene para el curso o el futuro del conflicto. Raquel. Sí, pero en el caso precisamente del conflicto entre Israel y Hamas, porque realmente ese es el conflicto, aquí nos encontramos con una situación interesantísima para Estados Unidos, porque lo que ha hecho Biden en este momento se ha sentido como acorralado entre dos fuerzas, sobre todo entre las fuerzas que apoyan como siempre han apoyado a Israel, pero por el otro lado está el grupo más radical que está en el Congreso y que son demócratas, y ellos quieren que haya un cese al fuego. Ese cese al fuego no quieren los que apoyan a Israel, y los lobbies fuertes tampoco. Entonces aquí nos encontramos en una situación donde Biden se siente acorralado. ¿Y qué ha hecho ahora? Una de las cosas que estoy segura que va a mencionar en el Estado de la Unión de hoy es que Estados Unidos está construyendo un puerto
en el área de Gaza, precisamente para que la llegada de ayuda humanitaria sea mucho más fácil y que entre y se distribuya y que no ocurra el caos que ocurrió la semana pasada, ¿no? Me permiten tantito en lo que hacemos una pausa y regresamos y seguimos platicando en lo que entra Joe Biden al Congreso. Claro.